Continuamos, compañeros. Ya vimos los 5 tipos de inmunoglobulinas que hay. Las inmunoglobulinas son las que se producen cuando hay un antígeno en nuestro cuerpo. El antígeno es del parásito, virus o bacteria, y las inmunoglobulinas son estas proteínas que producimos nosotros para mediar la respuesta inmune. Pero el sistema inmunológico también tiene un sistema complemento, y precisamente a este subsistema se le llama funciones o sistema de complemento. Está constituido por más de 30 proteínas que están en el plasma y en la superficie de la célula. Trabaja en forma estrecha con los anticuerpos, y de hecho se llama así porque las proteínas del sistema complementan a los anticuerpos en la destrucción de las bacterias y de otros, como este virus que es el virus del COVID. Aquí vemos el virus del COVID con sus espículas, esas de color como naranja, y en el plasma que está acá atrás, ¿verdad? Aquí está representado en esta imagen. Vemos las proteínas C1, C2, C3 y C4, diferentes tipos de proteínas del sistema complemento que se van a acoplar con los antígenos. ¿Dónde están los antígenos en los virus? Bueno, aquí en las espículas. Esto que está aquí es de naturaleza proteica y es lo que provoca que se produzcan tanto las inmunoglobulinas, los anticuerpos y estas proteínas, que de manera general empiezan con la letra C porque son del sistema de complemento. En este esquema vemos por un lado cómo funcionan a través de dos rutas las proteínas del complemento para poder eliminar células infectadas con virus o células bacterianas o células cancerosas. Y de este lado vemos un poco la explicación. Aquí en el lado izquierdo entonces se ve como una célula que puede ser bacteria, puede ser una célula infectada por virus, un virus mismo, una célula cancerosa, pues trae un antígeno, y a este antígeno se pegan anticuerpos, y a los anticuerpos se les pegan las proteínas C1. Luego de eso se fragmentan, de este complejo C1 se fragmentan esas proteínas y desencadenan varias reacciones. La principal es esta, donde los fragmentos de estas proteínas que se van formando a partir de C1 se forman C2, C3 y C4. Luego se unen con otras proteínas para formar un grupo grande, una estructura proteica mayor, que es el complejo de ataque de membrana cilíndrica. Este que están viendo aquí, este es el que hace un orificio en la membrana de las células infectadas, en la membrana de las células que van a hacer apoptosis, inclusive en la membrana de protozoarios, de bacterias y de virus, de tal manera que estas estructuras provocan que las células y los virus estallen. Y si leemos al lado derecho, dice lo siguiente: el sistema del complemento es uno de los componentes fundamentales de la conocida respuesta inmunitaria defensiva ante un agente hostil. Por ejemplo, microorganismos. Ya dijimos, estos agentes hostiles también los conocemos como agentes patógenos, agentes etiológicos o simplemente agentes. Y los microorganismos son bacterias, virus, parásitos. También puede ser que el agente hostil no sea externo, sino que sea una de nuestras propias células, que ya está empezando a producir componentes tóxicos, o bien está cancerosa ya. El sistema complemento consta de un conjunto de moléculas plasmáticas implicadas en distintas cascadas bioquímicas, cuyas funciones son potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y dirigir la lisis de células, incluyendo la apoptosis, como lo vemos aquí.
Constituyen estas proteínas un 15% de la fracción de inmunoglobulina del suero. El suero o el plasma es lo mismo, ahí hay inmunoglobulinas y del 100% de inmunoglobulinas que hay en el suero, 15 son proteínas del complemento. Y en esta diapositiva vamos a ver con mayor detalle cada una de las funciones de las proteínas del sistema complemento. En primer lugar, tenemos que activa la lisis de célula. La lisis es la ruptura de las células, la ruptura, el quebrantamiento, la división, para poderlas desactivar. Y precisamente es el MAC quien hace eso, es el Membrane Attack Complex o complejo de ataque a la membrana, el que estábamos viendo hace rato. Puede lisar, es decir, romper, puede provocar que las bacterias gram negativas se rompan. Al romperse pues se desactivan parásitos, virus encapsulados, eritrocitos y células nucleadas. Contra todo eso funciona el sistema de ataque a la membrana, constituido por las proteínas C5 a C9. Las bacterias gram positivas son bastante resistentes a la acción del complemento. Hay bacterias que se tiñen de un color cuando les ponemos ciertos colorantes. Se tiñen de azul o de violeta y otras se tiñen de rojo. A las de violeta les llamamos gram positivas y a las rojitas les llamamos gram negativas. Y ahorita lo vamos a ver a continuación, cómo son esas bacterias y por qué son importantes desde el punto de vista fisiológico, inclusive farmacológico. Entonces, compañeros, en la diapositiva que las bacterias gram positivas y las gram negativas reaccionan de manera diferente a este complejo de ataque que es parte del sistema complemento. Entonces vamos a ver cuáles son unas y cuáles son otras. Unas son positivas, otras son negativas, y en este momento lo vamos a observar. Compañeros, esta es la tinción de gram. La hizo un investigador en el siglo XIX a finales. Un investigador que se llamaba Hans Christian Gram. Fue el investigador que hizo esta técnica. Descubrió que ciertas bacterias se teñían de un color violeta y otras de un color rojo. Entonces estableció algunas diferencias que luego a través de microscopía electrónica avanzada y de bioquímica y demás, se descubrió que unas bacterias se comportaban absorbiendo un colorante violeta y otras absorbiendo un colorante rojo por las diferencias que hay en su pared celular. Entonces lo que están viendo es una bacteria. Lo que están viendo pues es esta bacteria, y esta capa externa gruesa que las bacterias tienen se llama pared celular. Ahí es donde se distinguen unas de otras. Las células gram positivas quiere decir que absorben el primer colorante de la tinción de gram, que es el azul o cristal violeta. ¿Por qué? Porque tienen así su pared celular, miren, una doble capa. La interna es obviamente la membrana celular, y luego tiene una capa de una sustancia que se llama N-acetilglucosamina combinada con otra sustancia proteica que se llama ácido N-acetilmurámico. Esto le da a esas bacterias ciertas propiedades, y por el contrario están las células gram negativas, que se tiñen de rosa, aunque aquí no lo estén de ese color. En las células gram negativas encontramos una triple capa de sustancias. Una de ellas son lipopolisacáridos, que son lípidos combinados con azúcares, son sustancias
grasas azucaradas, por ejemplo. No es que sepan así, sino que simplemente esa es su naturaleza química. Tienen también una capa de peptidoglicano intermedia y tiene una capa interna. 3 capas en estas bacterias gram negativas, lo cual las hace diferentes. Podemos entonces distinguirlas por su capacidad para absorber los colorantes. Están viendo ustedes aquí muchas bacterias gram positivas esféricas llamadas cocos de color violeta, y ven otras menos abundantes que son de color fuchsia, más o menos, un color entre rojo y rosa intenso, que son las bacterias gram negativas. ¿Qué se requiere para hacer una tinción de gram? Una sustancia colorante que se llama cristal violeta, un fijador que se llama yodo-lugol, un limpiador de lo anterior que se llama alcohol cetona al 70-30% y un segundo colorante que se llama safranina. La técnica se las voy a dejar en el Classroom. Les voy a dejar también un artículo de quién fue Christian Gram. Y bueno, en esta imagen se ven los colorantes en la parte de arriba, así como los venden en las tiendas de reactivos para laboratorios. Y la técnica muy rápidamente descrita. Se aplica cristal violeta, luego el fijador que es yodo-lugol, similar al yodo que viene en las soluciones de antisépticas. Luego se lava lo anterior con alcohol mezclada con cetona al 70% de alcohol, 30% de cetona, y se da un segundo paso con safranina, que es otro colorante. Los que retengan el color azul son gram positivos. Los que pierdan el color azul y adquieran el color rosa o rojo o fuchsia van a ser gram negativas. Esto tiene importancia, compañeros, porque las bacterias gram positivas, por ejemplo, se comportan de una manera, inclusive al momento de infectar, de reproducirse dentro de las células de los hospederos, y también se combaten con ciertos antibióticos. En cambio, las gram negativas se comportan de otra manera, y también hay antibióticos específicos para las gram negativas. ¿Con qué se ve esto? Pues con un microscopio, ya sea óptico o electrónico. Aquí lo estamos viendo, siempre usando el objetivo de mayor aumento, que en el caso de los microscopios escolares no pasa de los 3000 aumentos. Entonces eso nos da una idea también de lo chiquitas que son las bacterias. Las bacterias gram positivas se tiñen de violeta, las gram negativas de rojo. Serían gram positivas esféricas o cocos, gram negativas y en forma de bastón o bacilos. Ok, entonces eso ya lo dijimos, y aquí está una diferencia más entre las gram positivas de arriba, gram negativas de abajo, en donde vemos como aquí hay un color entre azul y violeta, y aquí hay esta foto está un poco mal tomada, con una iluminación muy fea, donde no se ve tan rojo, se ve un poco café, pero bueno. La pared celular es lo importante. En las gram positivas es una pared gruesa de peptidoglicano. En la bacteria gram negativa son 3 capas, incluyendo la membrana plasmática, luego un espacio periplásmico donde hay lipopolisacáridos, y también hay una capa de peptidoglicano, pero muy delgada. Los peptidoglicanos son sustancias de origen proteico. Los lipopolisacáridos son
sustancias donde se combinan algunas grasas o aceites y también algunos carbohidratos. Entonces vemos cómo abundan los peptidoglicanos en las gram positivas. En las gram negativas casi no hay, pero a cambio hay una membrana externa rica en lipopolisacáridos. Esto las hace diferentes y, como dije, se comportan diferente, son de virulencia distinta, se les tiene que atacar con antibióticos a las gram positivas. Algunos antibióticos son específicos, otros son para gram negativas y otros antibióticos son de más amplio espectro y pueden bastante bien arrasar con poblaciones de bacterias gram positivas y negativas al mismo tiempo. Bueno, hay tablas comparativas, están la mayoría del material es ya de alta especialidad, está en inglés. No lo vamos a leer porque no es motivo de esta clase. Yo lo traduzco sí, al español. Y bueno, solamente quería decirles esto porque se menciona en el texto. Se menciona en nuestro texto de identificación del proceso solo de enfermedad. Esto es lo que tendrían que estar haciendo. Si no entiendo una palabra, sobre todo si es muy técnica o una frase completa, tengo que buscar el significado para poder entender. No importa que la clase sea presencial o en línea, la información es la misma. Depende de la disposición, la actitud y las ganas que tenga una persona, obviamente teniendo los recursos tecnológicos para hacerlo, de poder acceder a esto. Y bueno, creo que la explicación es bastante amplia y buena. Tendrían que hacerlo ustedes de manera natural, compañeros, para que de esta manera ser muy exitosos como enfermeros o doctores, entenderlo todo. Gram positivas, la capa gruesa de peptidoglicano, ¿sí?, que le confiere ciertas propiedades a esas bacterias positivas. Azules, acuérdense que se tiñen de azul. Y gram negativas, que se tiñen de safranina, de un colorante rojo, donde se ve una complejidad mayor en cuanto a la estructura, porque hay más capas. Aparte de la membrana hay otras capas más. En cambio, aparte de la membrana, aquí solamente hay una. Acá hay 3. ¿Ok? Bueno. Y bueno, esta presentación la hice con anterioridad para médicos, enfermeras y bueno, para estudios de alta especialidad en maestrías y doctorados en microbiología, en bacteriología, en bioquímica, etcétera. Se las comparto simplemente para que comprendamos bien lo que estamos leyendo de nuestro tema principal, que es dije hace rato salud de enfermedad, no es así, es anatomía y fisiología, donde se menciona esto. Entonces, fíjense lo que es verdaderamente estudiar, ir a la raíz de cada palabra. A mí me parece fascinante entender por entender, conocer por conocer. Esto ya me sirvió para ganarme muy bien la vida, la verdad. Bueno, pues les recomiendo que lo hagan así. La respuesta inflamatoria también es una función del sistema complemento y se da cuando las partes pequeñas que resultan de la fragmentación de componentes del sistema complemento C3, C4 y C5A, que son llamadas anafilotoxinas, liberan histamina y otras sustancias que son farmacológicamente activas, aumentando la permeabilidad y vasodilatación. Permeabilidad. Aumentar la permeabilidad de una célula es que esta célula va a ser capaz de expulsar agua con mayor facilidad o bien absorber agua con mayor facilidad. Cuando hay una inflamación, se hincha el tejido debido a ese aumento en la permeabilidad, combinado con una mayor vasodilatación. Y vasodilatación significa que los vasos sanguíneos
se expanden, se hacen más anchos como parte de esta reacción debido a las anafilotoxinas, que son, como su nombre lo indica, toxinas que van a dar una reacción anafiláctica, es decir, una reacción inflamatoria, inclusive puede ser alérgica, debido a que estas proteínas del sistema complemento se van fragmentando conforme van actuando, se van fragmentando y van liberando estas anafilotoxinas. A su vez, estas anafilotoxinas provocan que haya histamina, una sustancia altamente inflamatoria, ¿sí?, que aumenta la permeabilidad y la vasodilatación. Asimismo, C3, C5, C5b67 induce que los monocitos y los neutrófilos, que son otras células del sistema inmunológico, se adhieran a la parte interior de los tejidos para iniciar su extravasación, es decir, para llegar al lugar donde tienen que actuar. Eso significa extravasación en medicina y bioquímica, es concentrar monocitos, concentrar neutrófilos, prepararlos para combatir a los agentes patógenos, a las toxinas, para actuar en caso de que haya una quemadura, haya alguna laceración, etc. Porque se están muriendo células ahí y tienen que ser eliminadas. Los monocitos y neutrófilos se extravasan, es decir, avanzan o se concentran, algunos desde ganglios, otros desde el plasma, y van al sitio donde se necesite. Este sitio se llama sitio de acción o sitio blanco. Otra función del sistema complemento es la opsonización. La C3b, que es otra proteína, es la opsonina principal del complemento. Los antígenos recubiertos con C3b se unen a receptores específicos en células fagocíticas y así la fagocitosis es facilitada. Entonces, hemos mencionado que un fagocito o un macrófago es una célula grande de nuestro sistema inmunológico que prácticamente ingiere y digiere, y con esto fragmenta a bacterias, a células dañadas, a células infectadas con virus. Fagocitar, vuelvo a repetir, es el acto de comer de las células. ¿Y qué es lo que provoca esta fagocitosis? Pues la opsonina C3b, que al recubrirse de antígenos da la señal química. Esa es la señal química que están esperando los fagocitos. Los fagocitos están esperando a que la célula C3b se acople a los antígenos para poder actuar. Si no hay esa señal, los fagocitos no actúan y entonces no hay respuesta inmune. Y la otra función es neutralización de virus. La C3b también induce la agregación de partículas virales formando una capa gruesa que bloquea la fijación de los virus a la célula hospedera. Compañeros, para que los virus puedan atacarnos, tienen primero que llegar a la membrana de nuestras células, acoplarse identificando a las proteínas de nuestras membranas, y ya una vez que hacen eso, se fijan. ¿Qué es fijarse? Es unirse de manera química y anatomorfa a la célula de nuestro cuerpo, y después inyectarnos, ¿sí?, inocularnos su material genético. Los virus atacan inyectándonos su ADN o su ARN, el cual modifica nuestro ARN de nuestras células, o nuestro ADN, o los dos. Acuérdense que nuestras células que reciben virus, bacterias, además se llaman células hospederas. Y bueno, una forma para bloquear esto es que esta proteína C3b, que es la opsonina principal, destruya partículas virales.
no destruya, sino que más bien vaya deshaciéndolas, vaya rompiendo el virus, y con esto se forma una capa gruesa que bloquea que otros virus se fijen a esa célula. Y este agregado, todo esto, virus, C3b y estas partículas virales, pueden ser fagocitadas mediante la interacción de receptores del complemento C3b en células fagocíticas otra vez. Finalmente hay que eliminar todo eso. Todas estas células que C3b y que los fagocitos matan, ya sea células exógenas como bacterias, ya sea virus, ya sea células con virus, etc., tienen que ser eliminadas, porque si estuvieran presentes causarían más problema, más daño. Es como en una casa. Si se está reparando la casa, de repente se tiran paredes, se hacen nuevas paredes, se pone piso, etc. Sale mucho escombro, hay que quitarlo. No puede uno pasar, está en malas condiciones, pueden anidarse ahí fauna nociva, etc. Entonces lo que se tiene que hacer también en este caso es quitar todas esas cosas que sobraron. Eliminación de complejos inmunes. Ya funcionaron, ya se destruyó la bacteria o se fraccionó, me gusta más decir fraccionó y desactivar. Ya se mató a esas bacterias, ¿sí? Rompiéndolas, etcétera, comiéndoselas. Entonces, a estos complejos inmunes donde está C3b, está el antígeno, está el anticuerpo y está el patógeno, todos unidos para que puedan actuar nuestras células, se tienen que unir y formar complejos, por eso se llaman así. Entonces, tienen que ser eliminados de la circulación. Y C3b también lo hace. ¿Quién lleva esto? ¿Quién transporta para que sean eliminados? Bueno, pues los eritrocitos, nuestras células rojas de la sangre. Estas células rojas de la sangre, llamadas también glóbulos rojos, tienen receptores para el complemento del tipo 1 que interactúan con los complejos inmunes cubiertos por C3b y los lleva al hígado, donde son eliminados, transformados en sustancias que se pueden reaprovechar o bien que se desechan, y al vaso para su eliminación. El vaso es un órgano purificador de la sangre también. Entonces, compañeros, pues esto es muy interesante, el sistema complemento. Espero que lo mediten, que no lo tomen a la ligera, que no contesten las tareas por contestarlas, porque pues tristemente en el futuro pues nada bueno le espera al que siembra tormentas, cosecha tempestades, compañeros. Que siembren bien para que cosechen bien, que no les gane la flojera, el desánimo. Esto es muy importante, lo que están leyendo, lo que estamos aprendiendo es de alta escuela, la verdad. A lo mejor no lo ven así, pero ustedes a lo mejor admiren a algún profesionista adulto, algún doctor, algún médico, algún especialista, o no sé, alguien que sea brillante en lo que hace, y esa persona en el futuro puede ser usted, compañero, usted, compañero. Con todo respeto le invito a que esto no lo copie y lo pegue, a que este ejercicio que hice yo de comprensión, de explicarlo todo, hasta las palabras más técnicas, lo haga usted. Aquí le estamos dando las herramientas, aprovéchelas